verdades. Vimos 4 y les anticipé que por lo menos 4 más existen, que son devastantes al tema de la macroevolución, la evolución o la teoría de la evolución de que todo desciende de la nada. Entonces, en esta noche vamos a ver lo que es Orígenes desde la perspectiva de la teoría de la evolución, y le quiero mostrar paso a paso los problemas, los serios problemas que tiene esta teoría. Ayer les di unos pincelazos de esos temas. Hoy vamos a ver en mucho más detalle los problemas. Los videos de hoy casi todos son en español, así que lo van a poder escuchar en español y beneficiarse también de ellos. Cuando hablamos del tema de la orígenes y la evolución, es un tema que apasiona mucho. En los Estados Unidos, las revistas semanales y mensuales están obsesionadas con el tema. Casi todos los meses alguna revista saca el tema de Génesis, de la evolución, de dónde descendemos, de dónde salió el hombre, la historia del hombre, la creación contra la evolución, y así sucesivamente. Casi semanalmente las revistas publican artículos sobre este tema, y la razón es que hay mucho interés. La gente quiere saber lo más natural para el ser humano. Una de las preguntas fundamentales que todo ser humano siempre se ha hecho es: ¿de dónde venimos? ¿De dónde somos? ¿De dónde salimos? Y esta es la pregunta que respondemos en esta noche. Orígenes. La palabra de Dios es clara y dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros lo creemos. Vemos evidencia de ello en el mundo creado por Dios. Pero la sociedad en la que nosotros vivimos, el mundo en el que nosotros vivimos, no lo ve de esa manera. El mundo que nosotros vivimos acepta una teoría que se llama evolución. Y cuando hablamos de orígenes, tenemos que distinguir que hay diferentes significados o diferencias significantes que enfrentamos como creyentes. ¿Cómo entender la inspiración del texto de la Biblia? Eso es importante. Ex nihilo, la creación de la nada, versus una creación natural. Son temas que surgen, preguntas que surgen. Largas edades de creación o una creación reciente. Hay discrepancia en las distintas opiniones. La muerte física, ¿es un bien necesario o es una maldición? Todas estas preguntas surgen cuando nosotros empezamos a abordar el tema de orígenes. ¿El diluvio de Noé fue mundial o fue local? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo usar la revelación natural? ¿Qué podemos nosotros saber en observando el mundo natural en el que vivimos? El papel de la ciencia y la teología en la hermenéutica. ¿Qué papel juega la ciencia y la teología en la interpretación bíblica? Esto es un perfil de las diferencias y los temas que nosotros abordamos cuando consideramos orígenes. Y son temas controversiales. Aún dentro del mundo evangélico hay personas que responden a estas preguntas con diferentes respuestas. Entonces yo quiero despedir hoy de calle la respuesta de procesos naturales como una explicación de origen. Entonces vamos a posponer un poquito Génesis, la versión bíblica, hasta el jueves, y el jueves vamos a desglosar esa alternativa. Y abordando eso el jueves, vamos a considerar si fueron largos periodos de tiempo o si fue una creación reciente, si fueron 7 días literales o si fueron 7 épocas. Todos esos temas los vamos a desglosar dentro de Génesis. Pero hoy quiero que definamos la evolución, porque inclusive hay muchos en el campo cristiano que hoy en día creen que Dios usó la evolución, que la macroevolución es verdad y que fue la forma en que Dios creó al hombre. Yo quiero en esta noche dejar en claro que ese no es el proceso y eso no es lo que sucedió. Conflictos con Génesis. ¿Es Génesis realmente historia? ¿Son los eventos del texto real? ¿Es la información del texto correcta? ¿Contiene Génesis un mensaje? ¿Qué se necesita para interpretar Génesis?
cómo se relaciona el texto con la literatura y la revelación natural, cómo separamos naturalismo versus sobrenaturalismo. Todas esas preguntas son importantes. Todas esas preguntas meritan que nosotros las consideremos. Cómo respondemos a esta pregunta tiene mucho que ver en cómo nosotros entendemos el mensaje de la palabra de Dios. Si Génesis es realmente historia, como lo leemos en una lectura literal, eso tiene graves implicaciones o buenas implicaciones para el resto de la Biblia. Serias implicaciones es la mejor palabra. Pero si miramos la historia de Génesis decimos, bueno, no es realmente una historia verídica que pasó, sino es más bien una alegoría o una metáfora, es una historia para darnos a entender los principios de que hay un Dios creador. Pero el resto realmente no fue histórico. ¿Cuáles son las implicaciones de eso? Piensa un momento. Si Adán no es un personaje real, histórico, que caminó en la tierra, entonces ¿cómo entró el pecado en el mundo? ¿Y por qué Pablo dice que el pecado entró por un hombre en Romanos 5? Por el primer Adán. ¿Y por qué el Nuevo Testamento se refiere a Cristo como el segundo Adán si el primer Adán no existía? Cuando de la manera en que nosotros interpretamos Génesis, impacta cómo vamos a mirar el resto de la Biblia. Y si Génesis está equivocado, si Génesis no es fidedigno, entonces ¿qué hacemos con el resto de la Biblia? ¿Cómo sabemos qué es lo que podemos creer y qué es lo que no podemos creer? ¿Por qué Jesús habló de Adán si Adán no fue un personaje histórico? ¿Es que Jesús tampoco sabía lo que había pasado? Ni Jesús ni Pablo tenían idea de lo que había pasado. No, estaban muy claros. Entonces tenemos que entender que Génesis y esos dos capítulos no ocurren solos. Están dentro de un libro que se llama la Biblia. Dentro de un testamento particular, el Antiguo Testamento, pero dentro de un hilo de pensamiento que comienza en Génesis y termina en Apocalipsis. Vamos a considerar la teoría de la evolución. Macroevolución. Ayer yo aclaré la diferencia entre macro y micro, no voy a pasar mucho tiempo en eso hoy. Macroevolución, la teoría de que todos descendemos de la primera célula, que fue poco a poco cambiándose hasta llegar a nosotros. Ahora, esa teoría comenzó con Darwin, Charles Darwin, y muchos no saben cómo fue que Darwin sacó esa teoría. Este corto video, son 2 minutos nada más, le va a dar un resumen de cómo comenzó esta teoría. Así que escuche bien cómo comenzó la evolución darwinista. Teoría surgida de la mente de un naturalista británico llamado Charles Darwin. En 1831, Darwin, que a la sazón tenía 22 años, se incorporó a una expedición de exploración de 5 años organizada por el Imperio Británico. Zarpó de Inglaterra en la goleta HMS Beagle, navegó alrededor del extremo sur de América del Sur, luego se dirigió rumbo al norte, hacia una cadena de islas volcánicas en el Pacífico, las Islas Galápagos. En este desolado archipiélago, a 1000 kilómetros de la costa occidental de Ecuador, Charles Darwin pudo observar una extraordinaria variedad de aves, reptiles y mamíferos diferentes de todo lo que había visto antes. Durante más de un mes, Darwin estudió la vida vegetal y animal, tomó abundantes notas y recogió especímenes. Luego partió para no volver jamás. Durante 25 años desarrolló una teoría que explicaba el origen de las diversas formas de vida sobre la Tierra. En 1859, Darwin publicó un libro titulado Sobre el origen de las especies. Su impacto sobre la ciencia y a la larga sobre toda la cultura occidental fue espectacular. Darwin argumentó que toda la vida era producto de unas fuerzas naturales sin dirección alguna, el tiempo, el azar y un proceso que él designó como selección natural. Esa es la historia, ahí comenzó. Ese joven de 22 años vio cosas que nunca había visto en su vida, animales que nunca había visto. Se quedó fascinado. Y cuando regresó,
tomó 25 años escribiendo y desarrollando su teoría. Realmente no le demoró tanto, la hizo más rápido, pero la historia dice que no la publicaba porque tenía temor de publicarla. Porque quería confirmar, quería verificar, quería estar seguro de lo que estaba publicando, pensando en las consecuencias. Y luego vamos a leer que Darwin fue una persona honesta con sí mismo. Dentro de su Origen a las especies, el libro, él publica, él escribe lo que tomaría para que su teoría se demostrara ser falsa. Y en la ciencia es muy respetable tener un proceso de verificación sobre la veracidad de una teoría. Y él, varios puntos él pone en su libro que demuestran la prueba que su teoría tiene que pasar, que todavía no había pasado en su tiempo, pero que él anticipaba que con el crecimiento y el desarrollo de la ciencia llegaría a pasar esas pruebas también. Aclaraciones importantes. La teoría general de la evolución darwinista, macroevolución, la transmutación de las especies para la cual no existe evidencia alguna, eso es lo que estamos tratando hoy. Entiende también que Darwin hizo esa distinción. En el Origen de las especies, Darwin distingue entre dos tipos de evolución. Él llamaba una evolución general y la otra evolución especial. Él hace la distinción, esa distinción no la estamos inventando nosotros. Y la general era lo que hoy estamos desmintiendo, que es macro, y la especial es lo que él observó, que llamamos microevolución, que es evolución dentro de los géneros. Y de eso hay abundante evidencia, y eso es compatible con Génesis completamente. La evidencia de un creador inteligente se ve en el hecho de que lo que él creó es capaz de adaptarse a cambios. Es un diseño perfecto. Cuando a un ingeniero le toca diseñar y ejercer su profesión de ingeniero, por ejemplo, los ingenieros que diseñan los submarinos de los ejércitos, tienen que diseñar estos submarinos para que funcionen en agua fría y en agua caliente. Tienen que diseñar estos submarinos para que funcionen cerca de la superficie, pero también a profundidades inmensas donde la presión es insoportable. Tienen que calcular una serie de cosas. El submarino se tiene que adaptar a su medio ambiente. ¿Y cómo lo hace? El ingeniero tiene que diseñarlo. El ingeniero tiene que colocar sensores que detecten que hay un cambio. El ingeniero luego tiene que diseñar un sistema computacional que sepa descifrar esos sensores y asignar tareas a otras maquinarias dentro del submarino que respondan al estímulo que están recibiendo los sensores, para que entonces implemente el submarino lo que tiene que implementar, los ajustes para ir profundo o para entrar en aguas heladas del Polo Norte, o para pasar de las aguas heladas a las aguas del Caribe caliente. Entonces eso requiere un diseñador inteligente. Cuanto más la vida humana y la vida animal y la vida de las plantas, todas manifiestan la capacidad de adaptarse. Toda vida manifiesta esa capacidad. Eso lo único que hace es verificar de que realmente hay un ingeniero detrás de esta creación, con una mente descomunal. Entonces, con eso no tenemos problema. Pero la macroevolución es esta. Esa es la macroevolución. Que poco a poco, de la nada llegamos al mono y del mono llegamos al ser humano. Hoy conversaba con los estudiantes del seminario y les decía, o no sé si fue hoy o fue anoche, les decía que hay que tener cuidado, porque a veces nosotros los cristianos, como no entendemos bien la evolución, decimos cosas que son disparates. Por ejemplo, la respuesta típica, aquí no, pero en la gente con la que yo trato en Miami, en los Estados Unidos, la respuesta típica que da un creyente a un evolucionista es: bueno, si los monos evolucionaron y se convirtieron en ser humano, ¿por qué todavía hay monos? Como que ya se acabó la discusión.
Lo único que eso demuestra es que la persona que está hablando no sabe lo que la evolución enseña. Porque la evolución no enseña que el mono se hizo hombre. La evolución enseña que dentro de la raza específica de un tipo de mono, en un mono ocurrió un defecto genético. Que ese mono con su pareja procrea y pasa ese defecto a sus hijos. El resto de la población de monos sigue como monos y sigue reproduciéndose sin ese defecto y siguen perpetuamente hasta que otra causa los pueda extinguir. Pero este nuevo desvío es el que va llevando a una nueva especie según la teoría. Entonces tenemos que estar claros en este tipo de lenguaje para no decir algo que es un disparate. Aunque la evolución sea cierta, todavía tuviéramos monos. O sea, no tiene nada que ver. Pero de que esa serie de defectos y mutaciones nos llevan al ser humano, ahí hay mucho que hablar sobre ese tema. Este es un cuadro de un libro de texto juvenil sobre lo que es la evolución, de lo más simple a lo más complejo a través del tiempo y los cambios y la evolución. Esta es una tabla de la evolución de la cara. ¿Usted no sabe de dónde salió su cara? Ahí lo tiene. Nuestra cara desciende del tiburón. El tiburón que luego sale del agua se convierte en lagarto. El lagarto que le sale pelo se vuelve el opossum. Se recoge un poco el hocico, el lemur. Se recoge más el hocico, crece más la cabeza y sale más pelo el mono. Después el gorila, que más o menos se va sofisticando hasta que llega a la cara de nosotros. ¿Usted ve la similitud? ¿Cómo no la va a ver? Claro que sí. Eso es macroevolución. Eso es lo que nosotros no aceptamos como realidad porque no lo es. La teoría de la evolución básicamente quiere decir que con suficiente tiempo lo material, la vida orgánica va cambiando y con un poquitico de suerte y más tiempo y suerte y más tiempo llega a todo desde lo más simple hasta lo más complejo. Ayer les mostré eso en video en la voz de Richard Dawkins, pero es una creencia muy establecida en el campo de la biología. La evolución requiere generación espontánea. De la nada tuvo que surgir todo, porque acuérdense que no hay Dios. Si no hay Dios, entonces todo tiene que surgir de la nada. Eso se llama generación espontánea. Todo ser viviente está interrelacionado y las formas de vida más bajas dieron inicio a las formas de vida más sofisticadas y más altas. Hay 6 elementos que tenemos que entender de la evolución antes de poder contradecirlos. Usted no puede luchar, argumentar y debatir algo que usted no sabe. Entonces, decir que la evolución no es cierta puede ser repetido, puede ser seguido por la pregunta, ¿y tú sabes lo que quiere decir evolución? Y mejor sepamos responder esa pregunta. Hay 6 elementos fundamentales de lo que es la evolución. Generación espontánea, selección natural, que es fundamental de la teoría, la lucha por la supervivencia, mutaciones benéficas, adaptaciones y el registro fósil. Ese es el caso de la evolución. Cuando la evolución se enseña, esos son los puntos principales que se enseñan. Algunos se desglosan más que otros. De la generación espontánea, ¿qué decimos sobre eso? Vamos a tocar eso uno por uno. La vida surgió espontáneamente de la materia no viviente a través de procesos naturales aleatorios, sin ningún tipo de guianza o supervisión. Y hubieron personas que promovieron esto. ¿Se acuerdan que ayer le hablé de un diagrama de cómo crear espontáneamente ratones? Este es el diagrama del libro donde se enseñaba eso. Usted depositaba un cántaro en una esquina oscura, húmedo, con piedras, queso y telas o trigo. Lo dejaba 21 días y cuando usted miraba los 21 días se encontraba ratoncitos. Y la idea era que eran generados espontáneamente. De la nada salían ratoncitos. Esos diagramas son de libros de ciencia antiguos. Es lo que se creía. La ciencia moderna ha desmentido eso. Y hasta hace 10 años atrás,
la generación espontánea había muerto. Resucitó hace 10 años atrás la idea, pero resucitó con la física cuántica. Y es otro tema que vamos a tratar, si tenemos una oportunidad, quizás el viernes lo podamos tocar un poquitico y refutarlo también, porque tampoco de la nada no viene nada. No importa qué física, qué biología, qué química, porque acuérdense que no hay nada físico, no hay química y no hay biología, no hay nada. De la nada no sale nada. Ahora, la selección natural es más interesante. La selección natural dice que es el mecanismo que naturalmente y aleatoriamente, que no hay un plan, no hay un propósito, es al azar, permite que solo aquellas formas más adecuadas para la supervivencia vivan y reproduzcan. Esto se lleva a cabo a través de la competencia y otros factores como mutaciones, predadores, geografía, tiempo, etc. Y hay cierta veracidad en la lucha por la supervivencia. Hay cierta veracidad en eso. Pero en ese sentido, simplemente es la capacidad de adaptación de un animal a cambios en su medio ambiente. Microevolución, no tenemos problema con eso. El problema es cuando usamos la selección natural para decir que de una especie puede pasar a ser otra, de un género a otro, de un ser acuático pasar a ser un ser terrestre, o de un ser terrestre, como vimos ayer, pasar a ser un ser acuático, a través de mutaciones cumulativas. Ahí es donde realmente surgen todos los problemas que les voy a mostrar en unos momentos. No estoy debatiendo esto, se los estoy explicando. Después que sepamos lo que cada uno de estos puntos es, podemos volver y refutarlo. Pero eso es lo que la selección natural es. Para que quedemos más claros, la selección natural es esta. Les doy un ejemplo. Vamos a usar un ejemplo simple. Vamos a suponer que los ratones necesitaban poder subir árboles y subir verticalmente para poder alimentarse. Pero vamos a suponer que inicialmente no tenían esa capacidad. Y de buena primera, un ratón nace con un defecto. Y ese defecto, por alguna razón, le permite a ese ratón subir las paredes o subir las plantas. Entonces, cuando ese ratón pasa ese defecto a la próxima generación, a través de la reproducción, ahora sus hijos y sus nietos, todos van a tener esa capacidad. Y la selección natural es esta. A la larga, esos ratones van a sobrevivir más que los otros. Porque si se acaba la comida a nivel de tierra, los que nada más que pueden comer en tierra terminan muriéndose de hambre. Pero estos que tienen esta ventaja pueden sobrevivir porque pueden escalar y comer en alto. Entonces, eso es lo que es selección natural. Y si hay un defecto que no es benéfico, pues la selección natural elimina ese defecto para que no continúe. Si nace un ratón con 5 paticas en vez de 4, no puede correr rápido porque tiene un desbalance y a ese el gato lo coge más rápido. Entonces ese defecto no le da una ventaja, le da una desventaja. Y como el gato se lo comió, no pudo pasarle sus genes a la próxima generación. Y ahí quedó el defecto. Eso es un ejemplo simple de lo que es selección natural según la teoría de la evolución. La lucha por la supervivencia es la noción de que aquellas formas mejores equipadas para sobrevivir ganarán la lucha por la supervivencia. En la lucha por la supervivencia, los más aptos ganan a costa de los rivales porque lograron adaptarse mejor a su medio ambiente. Eso es lo que Darwin dijo en sus propias palabras. Y eso lo observó él, o él pensó haberlo observado en los pinzones de los Galápagos. Y esto es lo que él veía. Usted ve 4 dibujos ahí de pinzones. Los pinzones de arriba tienen un pico duro, capaz de romper nueces y para alimentarse. Los pinzones de abajo tienen el piquito suave,
que para comer frutas y cosas suavecitas que no requieren de fuerza en el pico. Entonces Darwin observa esto y dice, bueno, cuando en las Islas Galápagos viene el tiempo de la lluvia, todos los pájaros, todos los pinzones pueden comer miel. El que tiene el pico duro y el que tiene el pico suave, porque hay vegetación y fruta de más para comer. Pero cuando viene el tiempo de la sequía, y todas esas frutas desaparecen, y lo único que quedan son nueces, entonces los pinzones pequeños con el pico suave se mueren de hambre, porque no tienen cómo romper la nuez para comer, pero los grandes sí. Entonces es la evolución del pinzón que mutaciones, decía Darwin, había capacitado a una parte de los pinzones para que pudieran sobrevivir en los tiempos de la sequía y los otros pinzones serían extintos. Pero el error grave de Darwin es que los pinzones seguían naciendo con picos suaves y con picos duros. Seguían sobreviviendo. Y es más, se endurecían los picos suaves por una adaptación natural que traía el pinzón en sí para poder con el pico suave romper la nuez. Era imposible que Darwin hubiera entendido esto, porque hubiera tenido que vivir en las Islas Galápagos por 3, 4, 5 años observándolo. Él lo que estuvo allí fue muy corto tiempo, recogió espécimes y se fue. No tuvo suficiente tiempo para observar lo que realmente estaba pasando. Pero las mutaciones benéficas básicamente son alteraciones o errores que ocurren a nivel molecular que mejoran el organismo en su capacidad de sobrevivir en la lucha evolutiva. Adaptaciones. Cuando las formas de vida evolucionan, habilidades especializadas que les permiten sobrevivir mejor en sus nichos particulares, en su medio ambiente, sean adaptados. Los pinzones de Darwin, de nuevo, lo manifiestan claritamente, adaptados a su medio ambiente. Y el registro fósil es la afirmación de que el registro fósil provee un recuento exacto del proceso de transmutación de las especies. El registro fósil es crucial porque es la única manera de que los científicos puedan observar lo que pasó en el proceso evolutivo, porque no había personas. Según la teoría, los seres humanos no llegan a la historia hasta mucho después que todos estos animales han evolucionado. Entonces, ¿cómo sabemos que evolucionaron? ¿Cómo sabemos que esto pasó? El registro fósil es la única evidencia que tenemos. Entonces, la teoría de Darwin, y cuando él escribe el libro, él es honesto. Él dice, en este momento carecemos de la evidencia en los registros fósiles, pero él propone que esa carencia es porque la ciencia de la paleontología, de la excavación de huesos y de fósiles, era recién una nueva ciencia. No tenían tiempo, no había crecido, no se había desarrollado, pero él predijo que con el tiempo se iban a descubrir miles y millones de fósiles mostrando la transición de una especie a otra, de una especie a otra, después una especie a otra. Entonces, tristemente eso no ha sucedido, pero eso es la importancia que él le pone en el origen de las especies a los fósiles. ¿Qué es lo que realmente observamos en los fósiles? Algo que se llama la explosión cámbrica, que es una frase muy sofisticada quizás, pero lo que quiere decir es esto. Si Darwin tiene razón y la evolución fue gradual a través de pequeños pasos durante millones y miles de millones de años, encontraríamos en los fósiles más profundamente enterrados los seres vivientes más simples, organismos súper simples. Un poquito más encima de ello, representando otro millón de años después, encontraríamos fósiles de criaturas un poquitico más sofisticadas, no mucho, pero un poquitico, que gradualmente fueron evolucionando. En el siguiente nivel o estrato, que se llama eso, encontraríamos animalitos más sofisticados, hasta llegar al nivel donde encontramos los animales bastante sofisticados, y después en el nivel más alto
animales que ya están transicionando a ser humano y hasta llegar a nosotros. Eso es lo que debería enseñar el registro fósil. Pero lo que encontramos en el registro fósil es caracoles en los más profundos, caracoles más arriba, y de buena primera en un solo estratus, que se le llama el estratus cambriano. En ese estratus aparecen todos los seres vivientes completamente desarrollados, en un solo nivel, tal como si hubieran aparecido todos al mismo tiempo en el planeta. Y de ese estratus para arriba no hay cambio ninguno en ninguno de los organismos. De la misma manera que aparecieron los fósiles en ese nivel cámbrico, aparecieron en los siguientes niveles sin cambiar. Entonces, ¿qué te dice eso? Que el proceso de esos cambios graduales no funciona. Eso no es un secreto lo que yo les estoy diciendo. Los evolucionistas saben que esto es verdad y han tenido que buscar una explicación. Y la explicación que ellos dan para eso se llama la teoría del equilibrio puntuado. Y esa teoría del equilibrio puntuado es básicamente una manera de buscar, explicar por qué todos los fósiles aparecieron juntos al mismo tiempo. Mi explicación es un poquito mejor, pienso yo, es más razonable, pero ellos tienen una explicación. Ellos afirman que no se pueden encontrar los eslabones entre las especies en el registro fósil porque el cambio de una especie a otra ocurre demasiado rápido para dejar documentación correcta en la forma fósil, 1000 años o menos. Entonces ellos dijeron, la razón por la cual no encontramos los fósiles de transición y todos los encontramos ya completamente en su estado final es porque vamos lento, millones y millones de años, con cambios que casi no se pueden notar, insignificantes, pequeños. Y de buena primera hay un acelerón, y en menos de 1000 años hay un cambio brutal, de lobo a ballena. 1000 años. Y 1000 años no es suficiente tiempo para dejar suficientes fósiles que quedaran sepultados y fosilizados para restos para tener evidencia. Y después que llega a ser ballena, entonces comienza de nuevo lento el proceso. Es como tener un acelerador y un freno, acelerador y freno, para evitar dejar transiciones. Me parece demasiado conveniente el invento ese. Y de paso, muchos científicos no lo aceptan esa aplicación. Y cuando hablamos de fósiles, en el campo de la paleontología, ese es el mejor secreto que se guarda en ese campo. Los fósiles no señalan evolución por el modelo darwinista de cambios graduales poquito a poquito. No existe en los registros fósiles. Ahora vamos a ver los problemas con la evolución. Y hay muchos problemas. Primero, el problema de descendencia común de humanos y simios. La búsqueda del hombre primitivo ha sido una de las áreas de la evolución donde la evidencia ha sido continuamente manipulada y mal interpretada. Todos los investigadores paleontólogos sueñan con un día descubrir la transición, el famoso eslabón perdido. Cada vez que usted vea un documental, mire, quiero que piensen críticamente, usemos la mente que Dios nos ha dado. Cada vez que usted ve un documental que te dice, creemos que hemos encontrado el eslabón perdido, acuérdese que eso implica que hasta ahora no lo han encontrado. ¿Estamos en la misma página? Porque Richard Dawkins te dice que, claro, si hay muchísimas transiciones, no hay un eslabón perdido. Nosotros tenemos toda la progresión perfecta ya. Él es el único que lo sabe, porque los paleontólogos están buscando todavía el eslabón perdido. Parece que no han hablado con Richard. Tenga eso presente en su mente. Los dos no pueden estar diciendo la verdad. O existen muchas transiciones o todavía no hemos encontrado el eslabón perdido. Pero los dos no pueden tener la razón. Pensemos críticamente. Esta área muestra que los paleontólogos y evolucionarios a menudo dejan correr demasiado sus imaginaciones.
Les voy a mostrar en un ratico hasta dónde la desesperación por encontrar ese fósil lleva a la gente a cometer errores graves. Se los voy a mostrar. Pero esto, en un libro de ciencia, esto es lo que están buscando. Evidencia de la transición de uno al otro, del otro al otro, al Ramapithecus, de Ramapithecus a los Australopithecus africanos, del africanos al robustos, del robustos al Bosei, del Bosei al Australopithecus avanzado, después Homo erectus, después el Homo sapiens temprano, después el Neanderthal, el Cro-Magnon y el ser humano. Eso es lo que ellos piensan que sucedió. Pero transiciones no tenemos. Ahora, ¿cuál es la evidencia que hay para esa tabla que ustedes acaban de ver? Porque los dibujos están lindísimos. Si la evidencia son los dibujos, pues cerremos los libros y vámonos para la casa, que no tenemos nada que hablar. Pero ¿cuál es la evidencia? Consideremos una línea de evidencia, los fósiles. ¿Comprueban los fósiles la evolución del hombre? ¿Qué tendríamos que encontrar en los registros fósiles para que sea cierto? Ya les hablé, la evidencia de una progresión lenta, de la forma más simple a la más compleja. Y en ese paso, numerosas transiciones, fósiles de transición. Ese primer ratoncito que nació con 2 colitas, cuando ese se murió dejó el esqueleto con 2 colitas, pero no encontramos eso. Ese lobo que fue transicionando las patas de adelante en aletas, eso demoró millones de años. Entonces, ¿dónde están todos los que se murieron con media pata y media aleta? Y dejaron los huesos mostrando media pata, media aleta. ¿Dónde están? Tiene que haber por lo menos uno entre la aleta y la pata, porque hay un cambio grandísimo de una pata a una aleta. Entonces, ¿dónde están? De eso estamos hablando cuando hablamos de transición. No existe. 6 problemas con la búsqueda del hombre primitivo. Los problemas de los restos, el problema de la cantidad de fósiles, los problemas de las fechas, el problema de los restos dispersos, el problema del cerebro, el problema de la evidencia. Hay muchos problemas. Esta noche pudiéramos haber titulado estas conferencias Problemas con la evolución, porque hay muchos. Los restos que encontramos a menudo son pocos e incompletos. La mayor parte de la reconstrucción se basa en la imaginación del artista, quien debe reconstruir una especie transicional a partir de una muela o un fragmento de una quijada, porque no hay esqueletos completos de nada. Es imposible saber a partir de una evidencia incompleta cómo lucían estas criaturas. Si tú eres un artista, un dibujante, un pintor, el paleontólogo viene a ti y te dice: yo quiero que me hagas un dibujo del hallazgo que yo acabo de encontrar. He encontrado la pieza transicional entre este simio y este, mostrando el cambio del uno al otro, y quiero que me lo dibujes más o menos como este, pero no igual, y casi como este, pero no igual, porque tiene que estar en el medio. Y tú como pintor le dices: a ver, dame lo que encontraste, los huesos y la cosa para yo. Ah, claro que sí, aquí tiene, mira, esta muela fue la que me encontré. Una muela. Ahora el pintor tiene que con una muela hacer un cuadro como este. Hay que tener mucha imaginación y creatividad. Ese es del Museo Smithsonian. Eso es la recreación de ellos del hombre primitivo. Miren estas recreaciones artísticas. Tremenda reconstrucción. Usted ve estos dibujos en los libros de texto y tú dices: pero la evolución es verdad, sí, míralo ahí. Mira esa mujer saliendo de la playa. ¿Qué clase de pose tiene? ¿Con qué elegancia está caminando? Y el hombre atrás viene cuidándola, porque esa es la mujer de él. Mira la cara del cazador. Míralo cómo crían sus hijos y cómo cocinan, cómo caminan y cazan. Mira el pecho de ese hombre. Y mira cómo la mujer lo mira y dice: ese es mi marido. Mira qué clase de pecho tiene ese. Mira los pectorales que tiene mi marido. Y tú miras estas caras y tú dices: oye, pero que casi que parecen medio humanas. Como que yo tengo un primo que medio que se parece a algo así. Y te preguntan, en un artículo que sacaron en la revista National Geographic, entrevistaron a uno de los
escultores que crean estas reproducciones. Y le dijeron, ¿por qué luce tan humano? Y esto es lo que él tuvo que decir. Él dijo, yo deseaba introducir un alma humana en esta cara de simio para indicar hacia dónde iba. ¿Y cómo sabes tú para dónde va? Mire esa foto y dígame si usted identifica qué es lo que hace que ese mono luzca ser humano casi. ¿Alguien se da cuenta? ¿Alguien? ¿Perdón? Sí, pero hay algo más específico que lo hace lucir casi humano. ¿Alguien lo dijo por ahí? La mirada. Los ojos. ¿De qué color tiene ese mono los ojos? Blanco con, igual que nosotros, ojos humanos. Mire todas estas reproducciones que están en el museo en Inglaterra, de Londres, en el Museo de Historia Natural. ¿De qué color tienen los ojos todos? Blancos. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos fósiles de ojos hemos encontrado? Los ojos no se fosilizan. Son suaves, materia suave. La materia suave se deshace, la materia orgánica se pudre. Lo que se fosiliza son los huesos. Así que, ¿cómo sabes tú qué ojo tenía? ¿Y de qué color era? Esto es lo que mucha gente no se da cuenta. No existe mono, desde el más pequeño hasta el orangutango y el gorila grande, no existe mono con ojos blancos. Todos los monos tienen los ojos negros. La blanca del ojo es del ser humano, no de los monos. Entonces tú haces una reconstrucción de un fragmento de un cráneo. Y si le pones el ojo negro, es un mono. Si le pones el ojo blanco, oye, como que se parece medio humano. ¿Es evidencia esto? ¿Es esto el fundamento para un argumento racional que te diga, wow, realmente estamos transicionando? No, mi reacción es como la de este mono. Mentira, no lo puedo creer. ¿Eso es lo que están haciendo? Sí, eso es lo que están haciendo. Ahora, encima de eso, hay muchísimos problemas más. Muchísimos problemas más. Está el problema de la cantidad de fósiles. Considerando los miles de millones de años requeridos para la transición de simio a hombre, es increíble que no tengamos ni un solo juego de restos completos, ninguno de una transición. Es increíble. Los científicos tienen que depender de la muela o un pedazo de fémur o un fragmento de cráneo para suponer la existencia de tal forma transicional, porque no hay evidencia de ello. Yo sé que quizás usted está pensando, sí, pero usted no ha hablado de Lucy. Algunos saben que hay un esqueleto que se llama Lucy. Pues no se preocupe, que vamos a hablar de Lucy muchísimo. Le anticipo que Lucy no era ni mujer, era hombre. Se equivocaron hasta en eso, pero bueno, no me quiero adelantar. El problema de las fechas y las edades. De paso, cuando Darwin predijo que iban a encontrar muchos fósiles transicionales, 200 años más tarde, hemos encontrado miles de millones de fósiles y todavía no hemos encontrado las transiciones que Darwin predijo que tenían que estar ahí si la teoría de él se iba a poder sostener. Él mismo nos dio una llave para probar su teoría y fracasó la prueba, pero hay más pruebas más que fracasan. El problema de las fechas y las edades. Hay muchos problemas con los métodos de determinar la fecha y la edad de un fósil. Ejemplo, cuando el método potasio-argón fue usado para determinar la fecha del estrato donde encontraron los fósiles de un famoso resto llamado Nutcracker, Leakey, el paleontólogo por excelencia de Harvard University, que es el que ha escrito todos los libros de texto de paleontología, es la eminencia. Él y su padre la vida entera la han dedicado a esto. Él sometió a prueba unos hallazgos que él tenía de una supuesta transición y le dijo que esa prueba, que tenía 1.750.000 años. Después hallaron hallazgos, fueron en la misma estratos, fueron sometidos al método carbono 14 y le dio tener solo 10.000 años. ¿Qué método creemos?
No quiero explicar la complejidad química de lo que son los métodos de datación, pero lo único que usted tiene que entender a nivel elemental es que los distintos métodos tienen distintos parámetros de edad. Eso está basado en la velocidad de deterioro de un elemento a un elemento inferior, a un elemento inferior. Hay un deterioro y podemos medir qué tiempo demora ese deterioro. Y basado en eso, si se hace tal prueba, te puede dar máximo 65 millones de años. Mínimo 40 millones. Si se usa la prueba de carbono 14, estamos hablando de 50.000 años como mucho o menos. Si usamos otra prueba te da 100.000 millones de años. O sea, cada prueba tiene distintas medidas. Entonces, cuando un paleontólogo tiene que someter una evidencia, un hallazgo a datación, él tiene que escoger el método que él considere más cercano, que le va a dar un resultado más cercano a la fecha que él calcula que tiene ese fósil. Entonces, si usa un método, le va a decir que tiene 7.000 años. Uy, ni loco, ese no le conviene, eso no es lo que él quiere. Porque él está pensando que este tiene más o menos 300 millones de años. Entonces vamos a usar tal método que me da entre 500 y 100. Entonces, por ahí voy a caer más o menos donde yo quiero caer. Entonces, los métodos de datación funcionan, pero la objetividad del paleontólogo es la que determina qué método se le va a aplicar y por lo tanto qué fecha le va a dar. Entonces, a la hora de usarlo como evidencia de que estos restos tienen 100 millones de años, no lo tome de cierto. Puede que lo tenga, quizás tiene mucho menos. Depende qué método usaron. Y esto está bien documentado, o sea, no es algo que yo les estoy inventando. Está bien documentado. Además, que cuando usamos los métodos de datación radioquímicos, que son los que estamos hablando, estos métodos asumen muchas cosas. Asumimos que sabemos cuánto del elemento madre había en el fósil cuando fue sepultado. Eso es algo que tenemos que asumir porque no sabemos cuánto potasio tenía. Tenemos que asumir que ha estado guardado y no contaminado por otros restos o por el fluir de agua. El fluir de agua acaba con todo. Tenemos que asumir que ese hueso quedó depositado ahí en el mismo nivel en el que murió el animal, lo cual tampoco es algo que es dado. ¿Por qué? Porque tenemos el problema de los cementerios. Al fechar los restos óseos, los científicos no pueden estar seguros si están fechando basado en el estrato donde hallaron los restos o en el estrato donde la forma existió. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos nosotros? Enterramos las cosas. Los muertos se entierran. Entonces, ¿estamos mirando algo que quedó sepultado o estamos hablando de algo que murió en el mismo nivel donde lo encontramos? Además, este problema es hecho peor por la sedimentación. La sedimentación mueve las cosas y ya no sabemos de dónde son. Está el problema de los fósiles dispersos. La mayoría de los restos usados por los paleontólogos para reconstruir se han hallado en áreas demasiado grandes. Esqueletos completos hallados en el mismo lugar son extremadamente raros. Cuando estos son fechados resulta ser muy modernos. Es decir, encontramos una muela aquí y a 15 metros encontramos un fragmento de cráneo. Y 20 metros para allá encontramos un pedazo de un fémur. Y tenemos que asumir que esas 3 piezas son del mismo cadáver. Porque no se encuentra todo ahí recogidito en una pilita ahí para que uno... No es así. Entonces, eso también es un grave problema. Está el problema del cerebro. Por muchos años los evolucionistas han enfatizado la correlación entre el tamaño del cerebro y el nivel de inteligencia.
Y la idea era que del cerebro más pequeño hasta el cerebro más grande fue el proceso evolutivo. Y con el tiempo fue creciendo el cerebro hasta llegar al cerebro del ser humano. Grande, poderoso, que entiende todas las cosas. Y para que el cerebro crezca, ¿qué tiene que crecer? El cráneo. Entonces, cráneo chiquito, cerebro pequeño. Cráneo mediano, quiere decir que el cerebro era mediano. Cráneo grande, un cerebro grande. Esa era la idea. Se desarrollaron gráficos como el que usted está viendo ahora, que demuestra que del cerebro pequeño abajo hasta el cerebro humano arriba hay un desarrollo progresivo. Pero hay un problema con este diagrama, y es que no es la realidad. La realidad es que lo que observamos hoy, lo que se decía, que esto correspondía con las etapas evolutivas del siglo moderno, no es cierto. ¿Sabe por qué? Porque esa idea la tuvieron que abandonar, porque en los seres humanos, en la raza humana, hay personas con cerebros de 8000 cc, de 800 cc hasta 2000 cc de tamaño. Es decir, hay seres humanos con cráneos chiquitos y cerebros chiquitos, y hay personas cabezonas con cerebros grandotes en la misma raza. Es decir, la inteligencia hemos visto que no depende del tamaño del cerebro, por lo cual cubre todas las etapas, desde Java hasta el hombre moderno, todas existen en el ser humano, todos esos tamaños. Gorila, chimpancé, australopithecus robustos, Homo habilis, Homo erectus, Neanderthal y el hombre moderno abajo a la derecha ahí. ¿Sabe qué otra cosa observamos ahí? Que si la evolución fuera cierta, entonces que vino antes que el hombre tenía un cerebro más grande que el hombre. Entonces, ¿qué pasó? Llegó a un cerebro grande y después comenzó a ser más pequeño. ¿Cómo así? Muchos de nuestros supuestos ancestros primitivos tenían el cerebro más grande que los nuestros. Eso está claramente ya, la evidencia lo ha demostrado. Entonces, la idea del cerebro como evidencia de evolución tampoco funciona. El problema del equilibrio puntuado también no funciona. La idea que le digo ahorita, que hay acelera y frena para no dejar restos, eso tampoco funciona. El problema de la evidencia, aquí quiero mostrarle todos estos ejemplos, y terminamos con Lucy en esta noche, de hasta dónde la desesperación del hombre lo lleva a cometer graves errores y hasta fraude para tratar de demostrar que su teoría tiene razón, para ganar un argumento y dinero también. Comenzamos con el hombre Piltdown, famosísimo cuando fue descubierto, escrito en los libros de texto como todos estos. Ese cráneo muestra lo que está en oscuro, son los fragmentos que encontraron, y lo blanco es lo que es reconstrucción. De ahí un artista crea esta imagen, y de ahí una escultura preciosa de Piltdown Man. Wow, yo tengo un tío igualito, pero igualito, nada que ver. La reconstrucción artística fue tremenda. El único problema es que se descubrió que la quijada de abajo era de un simio y los pedazos de cráneo era de un ser humano. Entonces era la reconstrucción usando huesos de distintos animales, de un animal y de un ser humano juntos, para crear esa cara tan interesante. Y cuando eso se descubrió, fraude. El hombre Piltdown, uno de los mayores fraudes de la historia. Eso es un periódico sacando el artículo cuando se descubrió este problema. Pues tenemos que sacarlo de la lista, ya no es una transición. De ahí vino el hombre Nebraska. Wow. El director del American Museum of Natural History, Henry Osborne, afirmó en el 1922 que se había encontrado el fósil de una muela en el oeste de Nebraska, en Snake Brook, que corresponde a un periodo muy específico, el Plioceno. Este fósil de muela creó un gran alboroto y fue llamado el hombre Nebraska, inmediatamente catalogado como fósil transicional y puesto en los libros de texto. De una sola muela. Esta es una reconstrucción artística del hombre Nebraska. De una muela sabemos cómo era la mujer, el hombre, cómo caminaba,
cuánto pelo tenía, cuán largo eran sus brazos. ¡Wow! Esa muela dice mucho. Tremenda muela que encontraron. El problema es que esto está basado en una sola muela. Para reconstruir todo esto, el dibujo artístico incluía esposa, hijo, todo, pero en el año 1927 encontraron otras partes del mismo esqueleto, revelando que la muela no era ni humana, ni siquiera de mono, ni siquiera de mono. Se afirmó que pertenecía a un cerdo extinto en América del Norte. Era la muela de un cerdo, la reproducción tenía que haber sido así. El artista falló. Era la muela de un cerdo. Pero ven el desespero. Una muela, encontramos el hombre en Nebraska. Vamos, calma, slow down. Vamos a buscar más restos, porque con una muela tú no puedes determinar eso. Efectivamente encuentran más restos y es la muela de un cerdo. El hombre Java, interesantísimo. Descubierto en los bancos del río Timil, Java, por Eugene Dubois, en 1891 y 92. Dubois halló un fragmento de cráneo, 3 muelas y el fémur izquierdo, dispersado en un área que tenía un radio de 15 metros. 15 metros de radio quiere decir un diámetro de 30 metros. Bastante grande. Pero en el mismo estratus, en el mismo nivel donde encontró esos fragmentos, también se encontró los restos completos de un hombre moderno. Un esqueleto humano completito, de pies a cabeza. Ahora, ¿qué te dice eso a ti? Si hay el esqueleto de un ser humano completico y al lado hay un pedacito de cráneo, un fémur y esto, quiere decir que esos dos seres existieron al mismo tiempo. Tiene que ser moderno. Pero la presión era tanta y el prejuicio era tanto que él escogió el esqueleto del hombre entero y lo escondió en un closet de su casa. Y lo tuvo más de 20 años sin decirle a nadie lo que él había encontrado. Y se escribieron los libros, se hicieron los dibujos, y Java Man era una transición para mostrar la evolución. Todo bien hasta que ya el hombre en su vejez confiesa su secreto. Cuando usted escucha la frase sacar el esqueleto del closet, de ahí viene, de esta historia que sale esa frase. Tener esqueletos en el closet viene de acá. Este hombre cometió fraude. En sus últimos años de vida, él admitió que el hombre Java no era otra cosa que un gibón. ¿Qué cosa es un gibón? Eso es un gibón. Ese sí no se parece a ningún primo mío. De ahí tenemos el hombre Pekín, descubierto en Pekín, China, en 1922. Primero hallaron unos pocos dientes de la quijada de abajo, luego varios fragmentos de cráneo. Sin embargo, los restos se desaparecieron antes que nadie en la comunidad científica los pudiera confirmar que habían sido encontrados. El paleontólogo que los encontró hizo dibujitos de todos los huesos y los huesos se desaparecieron. ¡Qué extraño! ¿Quién se va a robar un fragmento de cráneo? En el 1922, donde no había un mercado negro para restos de fósiles de cráneos de simio. Muy sospechoso que se hayan perdido, porque los dibujos son una transición pura. ¡Wow! Como nunca que se había encontrado en ninguna parte. Esa es la reconstrucción del hombre Pekín, basado en los dibujos del paleontólogo que lo encontró. Pero es interesante ver que Kofal y Seagraves afirman esto sobre el hombre Pekín. Y estos son dos paleontólogos no cristianos. Son evolucionistas. Ellos todavía creen que vamos a encontrar la transición. Pero mira lo que dicen del hombre Pekín. Varias fuentes fidedignas han confirmado que el hombre Pekín fue esencialmente un fraude similar al Piltdown. También es interesante y muy significante que la investigación del hombre Pekín fue patrocinada por Teilhard de Chardin, quien también tenía parte en el caso de Piltdown. El mismo hombre pagó las expediciones que produjeron dos fraudes.
Eso te quiere decir que ese hombre no tenía un nivel de ética muy grande. Para él lo más importante era ganar la discusión, encontrar la transición. Aunque tuviera que inventar, como hizo con Piltdown, también con Pekín. Mira, dibújame ahí unos huesos bien bonitos y dime que los encontraste y se te perdieron. Y ya. ¿Y quién va a discutir contigo que se perdieron? El mundo científico lo ha negado. El Neanderthal es interesante. En el 1856, en una cueva cerca del Neanderthal en Alemania, descubrieron los restos de más de 90 personas, o más de 90 individuos. Inicialmente se describieron como seres pequeños con facciones características de simio, pero recientemente han cambiado eso. Los científicos hoy afirman que son casi idénticos al hombre moderno, obligándolo a remover muchos de los dibujos creativos de simios peludos, reemplazándolo con representaciones de hombre moderno. Neanderthal es un hombre moderno. Y los restos eran de hombre moderno, pero los dibujos no, los dibujos eran una transición. Ahí vemos el problema. Heinz, otro paleontólogo, afirma que el hombre Neanderthal solo muestra que el hombre tiene una terrible tendencia a forzar la evidencia para acomodarla a sus teorías. Uno debe preguntarse cuánta de la evidencia restante a favor de la evolución tendría que ser eliminada si supiéramos más acerca de ellas, o si lo que conocemos como evidencia fuese interpretado sin supuestos o prejuicios evolutivos. Wow, un comentario muy serio sobre las evidencias que se usan. Entonces, lo que es Neanderthal, Cro-Magnon y Modern Man, 3 dibujos, pero todos son seres humanos modernos, en todo el sentido de la palabra. Tienen la anatomía exacta de un ser humano moderno. Así que no son una cadena de descendientes. Son los restos de un hombre más bajito que otro, uno más muscular que otro, uno más, pero seres humanos. En este cuarto, en esta habitación, en esta noche, en este salón, los esqueletos de todos nosotros son diferentes. Algunos son pequeños, otros son grandes, otros son más anchos, otros tienen brazos más largos, brazos más cortos. Entonces, lo mismo sucedía en aquel entonces. Las personas vienen de todos tamaños. Entonces es muy difícil saber si lo que tú encontraste es de un antepasado o de un humano moderno. El hombre Cro-Magnon es el hombre moderno en todo el sentido de la palabra. Solo hay que ser muy creativo para hacerlo lucir menos que mono, menos que hombre. Pero los huesos no se pueden decir. Los huesos no nos pueden decir cuán peludo era, ni el color de la piel, ni mucho de las otras mejoras artísticas representadas en la reconstrucción. Ya estamos llegando a Lucy. Falta uno, el hombre cascanueces, Nutcracker. Este es el que Leakey sometió a 2 pruebas. Una le dio 10.000 años y la otra le dio 1.750.000 años. Bueno, ¿cuál de las dos es? Porque la diferencia es abismal. Descubierto por Leakey en 1959 en Tonga, él afirmó que era un simio humano. Sus conclusiones fueron basadas en el descubrimiento de un fragmento de cráneo, fue lo único que encontró. Luego se le nombró Australopithecus y determinaron que había vivido 1.7 millones de años atrás. Años más tarde, Leakey concluyó que los restos que él halló eran de realidad de un simio y no de un ser humano. Él mismo lo admite. Entonces, la reconstrucción real luce algo así. Ahora vamos para la señorita Lucy. Donald Johansen es el paleontólogo que afirma haber encontrado una familia entera de hombres simios en Etiopía con fecha de 3 millones de años atrás. Cuando él puso esa fecha, rompió todo el esquema de fechas de la evolución. Hubo que recalcular el calendario completo porque eso no encajaba con lo que hasta este punto habían determinado. Me encanta que este libro, que me costó $50 y lo compré para esta frase nada más: In keeping with Lucy having had long and strongly curved fingers and toe bones, as do chimpanzees and orangutans. Lucy tenía dedos largos y curviados, con curvas, al igual en la mano que en los pies. Dedos largos y jorobados, igualito que los chimpancés y los orangutanos. ¿Y por qué hablamos de Lucy como una transición? Si tiene manos y pies de orangutango, ¿por qué hablamos de Lucy como una transición al ser humano?
¿Qué dice la evidencia física? Me encanta porque yo fui al Museo de Historia Natural en la ciudad de Nueva York, en Manhattan, y ellos tienen allí una representación de Lucy y su novio. En bien bonita, en la sala de evolución. El problema es que le tiré 1000 fotos y me costó un trabajo poner una foto porque estaba oscuro el cuarto y la iluminación y la cosa, bien difícil fotografiarle. Pero mira qué interesante. Encontré una foto de otro museo en San Luis, del zoológico de San Luis, mostrando la pierna de Lucy. Wow, si usted tiene una pierna así, qué mal la veo. Terrible. Yo creía que la pata mía era fea, pero mire eso. Ahora, usemos pensamiento crítico. ¿Basado en qué hicieron esa reconstrucción? Déjenme mostrarle el esqueleto completo que encontraron de Lucy. ¿Qué es lo que falta? Los pies. Los restos de Lucy no tienen pies. Entonces, un libro te dice que tenía dedos largos y curviados, como un orangutango. Representación te dice que no, que eran pies como los tuyos, los míos, pero con mucho más pelo. Pero los hallazgos no tienen ni siquiera los huesos de los pies. Entonces, ¿qué es lo que la evidencia dice y qué es lo que la gente inventa? Hay que tener cuidado con eso. Les quiero mostrar unos videos corticos y se los voy a interpretar porque están en inglés. Pero estos son unos videos que publicó Johansen, el que encontró a Lucy, para demostrar cómo Lucy era el ser transicional en la línea hacia el ser humano, el eslabón perdido. Escuche bien, si usted entiende inglés, y si no yo se lo voy a explicar. Son corticos y lo más importante se lo estoy resaltando en español de todas maneras. Escuche. We needed Owen Lovejoy's expertise again, because the evidence wasn't quite adding up. The knee looked human, but the shape of her hip didn't. Tuvimos que ir a un experto, porque teníamos un problema. Y el problema es que la rodilla parecía humana. Vean el esqueleto, ¿qué rodilla? ¿Qué rodilla? El esqueleto no tenía rodilla, una rodilla intacta. ¿Cómo me vas a decir que la rodilla parecía humana si no tenía rodilla? Pero wow, pero eso es increíble. Y no me crean a mí. Miren esto es de una página atea evolucionista. El esqueleto de Lucy no tiene rodillas intactas. No es un secreto. Pero el problema por el cual necesitaban ir al especialista es porque la cadera de Lucy no parecía humana. Mire, la única manera de determinar si un ser camina recto o si camina en cuatro es la forma de la cadera. La cadera del chimpancé muy claramente tiene la formación para estar siempre en cuatro. No quiere decir que un chimpancé no se puede parar, pero cuando se para está forzando su cuerpo y su músculo y todo, y no puede permanecer así ni caminar así, tiene que volver abajo, porque la cadera lo obliga, la pelvis lo obliga a hacerlo. Entonces, aquí tenemos un problema. Encuentran a Lucy con cadera de chimpancé. Pero esto es un problema muy serio. Escuche el video. Superficially, her hip resembled a chimpanzee's, which meant that Lucy couldn't possibly have walked like a modern human. But Lovejoy noticed something odd about the way the bones had been fossilized. When I put the two parts of the pelvis together that we had, this part of the pelvis has pressed so hard and so completely into this one that it caused it to be broken into a series of individual pieces which were then fused together in later fossilization. Mire qué interesante. Cuando vimos el pelvis, la cadera, nos dimos cuenta de algo extraño. Y es que esos huesos se partieron aparentemente después que había muerto Lucy, y después de muerto se fusionaron en el proceso de fosilización. Hay un problema serio aquí.
los huesos dejan de fusionar cuando la persona muere. Porque la fusión de los huesos es un proceso metabólico que el cuerpo hace. Los huesos de un cadáver no se sanan, no se fusionan. Así que ya ahí estamos estirando un poquito la verdad bastante. Parece, dice él, cadera de chimpancé. Anatómicamente imposible. Queriéndose decir que si camina recto no puede tener esa cadera. Anatómicamente no encaja. Escuchen lo que dice. After Lucy died, some of her bones lying in the mud must have been crushed or broken, perhaps by animals browsing at the lakeshore. This has caused the two bones, in fact, to fit together so well that they're in an anatomically impossible position. Ok, esta es la historia que dice, mira lo que pasó, para que aprendamos por qué esa cadera parecía de mono, pero no era de mono. Escuche bien, Lucy se murió junto al lago y su piel se le pudrió. Estaba paseando por el lago y se murió. Entonces vino un animal pesado y pisó el esqueleto y le rompió la cadera. Y cuando se fosilizó, quedó fosilizada como la cadera de un chimpancé. Esa es la historia que él te acaba de decir. Fíjense que dice que encajaban bien, tan bien que estaban en una posición anatómicamente imposible. Escuche bien. The perfect fit was an illusion that made Lucy's hip bones seem to flare out like a chimp's. But all was not lost. Dice, el encaje perfecto era una ilusión. ¿Se acuerdan de ayer cuando hablamos de las ilusiones? Los biólogos siempre están diciendo que las cosas aparecen ser diseñadas, pero no lo son. Ahora el paleontólogo te está diciendo, parece ser de chimpancé, pero eso es una ilusión. No lo es. Todo no se ha perdido. Aún hay esperanza. Ahora quiero que hagamos un pequeño ejercicio. Porque ahora en el próximo video ustedes van a ver cómo ellos arreglan este potaje. Cómo ellos toman una pelvis que es de chimpancé y la hacen una pelvis de ser humano. Toman una pelvis que parece ser de un cuadrúpedo y la hacen la pelvis de un bipedal. Así que el ejercicio es este. Cierren sus ojos nada más que 3 segundos. Cuando yo empiece el video lo pueden abrir. Todo el mundo cierre los ojos. Yo quiero que lo primero que ustedes capten de este video sea el sonido y no la imagen. Ahí va. Ya pueden abrir los ojos. Lovejoy decided he could restore the pelvis to its natural shape. He didn't want to tamper with the original, so he made a copy in plaster. He cut the damaged pieces out and put them back together the way they were before Lucy died. It was a tricky job, but after taking the kink out of the pelvis, it all fit together perfectly, like a 3-dimensional jigsaw puzzle. As a result, the angle of the hip looks nothing like a chimp's, but a lot like ours. Mira, tremendo. Dice que él hizo una reproducción del original, le quitó los defectos que tenía, la restauró a su forma natural. Cuando Lucy murió, antes que esos animales le hayan roto sus huesitos de la pelvis, y después que ese trabajo delicado de restauración y lo armó, mire qué casualidad, es idéntico a un pelvis de un ser humano. Wow. Este documental es hecho por ellos. Para mí no tiene precio. Ahí te muestra el prejuicio. Que encuentran una pelvis que dicen ellos que tiene forma de chimpancé, pero como ellos quieren que ese esqueleto sea de un animal que caminó en 2 patas, no en 4,
pueden romperlo, recrearlo, reconstruirlo, inventarse una historia que se murió, que la pisó un animal, que luego que le rompió la pelvis, se fusionaron los huesos, y cuando se fusionaron no quedaron distorsionados, sino quedaron como una pelvis de chimpancé. Esa es otra pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cómo esos huesos rotos se autoorganizaron en una pelvis de chimpancé? Porque un hueso roto así pisado, pues se hubiera regado todo, y si se pega tuviéramos una cosa que parece que no, ni parece de un ser viviente. No, pero idéntico a una pelvis de chimpancé. Ahí te muestra el fraude, ahí te muestra el engaño, y tan ciego que no lo ven. Porque si yo hago eso, yo no hago un documental para enseñarle a todo el mundo lo que acabo de hacer. Pero es tanta la ceguera. Mira, Leakey, el más respetado de los paleontólogos, por ser honesto, de Harvard, dijo lo siguiente: si me presionan sobre los ancestros del hombre, tuviese que decir inequívocamente que lo único que tenemos es un gran signo de interrogación. A la fecha, no hemos hallado nada que realmente represente una especie transicional, incluyendo a Lucy. Y si se me exige más, tuviera que admitir que hay evidencia más sugiriendo una aparición abrupta del hombre que la aparición por procesos graduales de evolución. Esto lo dijo él en el 1990. El documental que usted vio es de los años 80. Johansen encontró a Lucy y hizo ese documental en los años 80. 10 años más tarde, el paleontólogo de Harvard por excelencia te dice que no tenemos una transición, ni Lucy tampoco es transición. Pero no me crean, aquí en Houston, en el Museo de Ciencia Natural, trajeron los huesos de Lucy y hicieron una grande propaganda. Se llamaba El legado de Lucy, los tesoros escondidos de Etiopía, y prepararon ese libro que usted ve ahí, que es un manual para maestros, para enseñarle a los estudiantes acerca de Lucy, y llevarlos de todas las escuelas de Houston. Fueron al museo, miles de muchachos. Y en la página 20 de la guía de los maestros dice algo muy interesante. Está en inglés, se lo traduje al español. Ese último párrafo está muy interesante. Miren lo que dice: por muchos años Lucy fue considerada un ancestro directo del ser humano, pero ahora la vemos perteneciendo a un grupo separado de homínidas y no del grupo que surgió nuestra especie Homo sapiens. No está en nuestra línea de descendencia. Descubrimientos más recientes acerca de Lucy, ahora sabemos que los restos son masculinos, ni siquiera eran de una muchacha, eran masculinos. Ahora sabemos que era un simio. Ahora sabemos que no caminaba erguida o erguido, sino en 4 patas, no era bípedo. Entonces, ¿a dónde va a parar la evidencia? A donde tiene que parar. La macroevolución no tiene evidencia ninguna. Cuando comparamos todos los simios y el hombre, sí vemos similitudes. Y ese es un argumento, el argumento de homología, que se usa también para argumentar para la evolución. Y el argumento es ese. Si usted ve los esqueletos humanos y los esqueletos de los monos, son muy parecidos. Son distintos tamaños los dedos, pero básicamente es la estructura muy parecida. El sistema digestivo nuestro y el sistema digestivo de muchos animales es muy parecido. Los animales tienen músculos, nosotros tenemos músculos, gran número de ellos. Muchos de ellos tienen vértebra igual que nosotros. Muchos de ellos tienen sistema nervioso igual que el nuestro, o parecido al nuestro. Entonces la gente dice: esas similitudes son porque venimos descendiendo. Son por 2 razones diferentes. Primero, porque todos fuimos diseñados por el mismo diseñador, que diseñó un organismo perfecto para el medio ambiente en que lo diseñó. Tanto los animales como nosotros comemos de la misma fuente de comida, estamos sujetos a la misma fuerza gravitacional, por lo cual nuestros esqueletos tienen que ser similares. Vivimos en el mismo ecosistema.
O sea, si el diseñador diseñó todos estos seres para vivir en el mismo lugar, hemos de suponer que los diseños son parecidos. Y si el diseño es perfecto, ¿para qué cambiarlo? Entonces, esa es otra explicación muy posible. Además, las diferencias son muy notables. Qué interesante que aunque los huesos y los organismos son parecidos, el resto, la apariencia son tan diferentes. La variedad de colores, texturas, tamaños, formas, animales con cuernos, sin cuernos. Y eso es sin hablar de los animales no invertebrados. Eso es sin hablar de las aves. O sea, donde quiera que tú miras la naturaleza, ves un diseño espectacular y como que tiene la firma del mismo diseñador. Si usted ve un cuadro de Monet, usted sabe que es de Monet aunque usted no lea la firma, porque los cuadros de Monet todos tienen el estilo de él. Cada pintor tiene su estilo, cada escultor tiene su estilo, cada diseñador tiene su estilo. Dios tiene el de él. Entonces, las similitudes no son evidencia absoluta de la evolución, porque hay una explicación igual o más racional, y es que todos fuimos diseñados por el mismo ser. Registro fósil, eso ya lo hemos hablado, ya se los mencioné, voy a saltar unas cuantas aquí. Algo muy interesante en los fósiles. Los fósiles poliestráticos son muy interesantes, porque se supone, según la teoría de cuánto demoró cavar, por ejemplo, el Gran Cañón, me contamos cuántos estratos son y cada uno representa una era. Eso es básico. Pero hay un problema, hay fósiles poliestráticos. Este es un árbol que va y atraviesa 10 estratos. Algo muy interesante pasó aquí, porque si en la raíz del árbol quedó fosilizada millones de años atrás, ¿cómo es que siguió creciendo el árbol? Y no se pudrió. Eso te dice a ti que ese árbol fue enterrado y sepultado a la misma vez, enterito, así como ustedes lo ven, y lo que usted está viendo no son etapas de capas depositadas sobre millones de años, sino está viendo evidencia de una catástrofe. Está viendo evidencia de capas de tierra y de fango en olas, cubriendo, y otra ola cubre, y otra capa cubre, y es una catástrofe. Y eso también es clave cuando buscamos la geología. Hay dos escuelas de geología. La escuela de gradualismo, de que todo ha sido gradual, lento, continuo, por millones de años. Y está la escuela de catastrofismo, que quiere decir que los elementos geológicos más significantes del planeta no son el producto de largo periodo de tiempo, sino de catástrofes, como lo sería el diluvio universal. Una terrible catástrofe. Nosotros, el ministerio, Reasons for Hope, hace expediciones del Gran Cañón y llevamos a la gente 9 días por el río, parando en distintas áreas del Gran Cañón y estudiando la sedimentación, los fósiles, todo, y mostrándole a las personas cómo el Gran Cañón es evidencia de un diluvio universal, de una catástrofe de tal tamaño, increíble. Y no vamos a entrar en una explicación de eso, pero la explicación está ahí. Ahora, los científicos ateos pasan por el Gran Cañón y hacen sus tours también. Y ellos ven toda la evidencia y ellos la acomodan a miles y millones de años. Entonces, entienda algo aquí. Todos tenemos la misma evidencia, pero distintas interpretaciones de esa evidencia. La ciencia no dice nada, escúcheme bien, la ciencia no dice nada, los científicos son lo que dicen. Entonces, la misma evidencia que se puede usar para una cosa, se puede explicar también de otra manera. Ahora, cuando empezamos a comparar las explicaciones, una es muy racional y la otra es bastante irracional. Pero ahí no terminamos, hay unos cuantos problemas más. Unos poquitos problemas más. La imposibilidad de generación espontánea. Para lograr que la vida surja en procesos aleatorios,
En algún momento materia no viviente tuvo que convertirse en materia viviente. ¿Quién me puede explicar cómo fue eso? Cómo de una explosión de la cual salió el helio y el hidrógeno y quizás piedras, ¿cómo hacemos el salto de esa materia inorgánica a la materia orgánica? ¿De dónde? ¿Cómo? Explíquenme. Tengo una idea. Hasta ahora no hay ninguna teoría de cómo eso sucedió. ¿De dónde vino la primera célula? ¿Quién me puede explicar? 6 explicaciones han intentado y las 6 han fracasado terriblemente. Y si eres biólogo o geneticista o te encanta la biología molecular, estas son las preguntas que tú tienes que tener en tu mente. No existe evolución hasta que no hay genética. Así que la evolución no puede ser la explicación de la genética. La genética precede a la evolución. Otro factor muy importante, el ADN es el que fabrica las proteínas y fabrica todo usando los ácidos amínicos para crear todos los órganos del cuerpo y todo lo que es vida. Sin embargo, para construir el ADN necesitas proteínas. Entonces, ¿qué vino primero? ¿La proteína que creó el ADN o el ADN necesario para crear la proteína? No me hables de que tenemos una respuesta sólida que la evolución. No, calma. Hay muchos problemas aquí. Muchos problemas aquí a nivel genético. Muchos problemas. Eso es sin contar las probabilidades absurdas de que por procesos aleatorios se pueda armar ni siquiera una proteína simple. Porque las estadísticas son, las proporciones, el ratio es absurdo. Las probabilidades son absurdas. Entendiendo que el mensajero RNA, para aquellos que entienden este lenguaje, tan básico para la vida, que es el que hace la copia del ADN y la lleva del núcleo al ribosoma para que fabrique las proteínas, ese mensajero RNA tiene 3.000 proteínas. 3.000 lugares de aminoácidos, para construir esa proteína. Y para cada uno de esos 3.000 puestos de aminoácidos hay 20 opciones, porque hay 20 distintos aminoácidos. Entonces tienes que acertar el correcto de 20 3.000 veces sin fallar una sola vez para poder construir una molécula de mensajero RNA. Y decirme que eso es por suerte, no. Eso, el que dice eso no sabe matemática. La matemática es mortal para la evolución. Mortal. Problemas adicionales, la segunda ley de la termodinámica. Aunque la energía total en el cosmos se mantiene constante, la cantidad de energía disponible para el uso laboral siempre se está disminuyendo. Contrario al principio evolutivo, que el desorden lentamente se convierte en orden, esta ley muestra que el orden tiende a desintegrarse en desorden. ¿Qué es lo que observamos en nuestro mundo? Desintegración. No estamos viendo algo mejorar, estamos viendo todo deteriorar. Limitaciones de cambios en la reserva genética. Una especie solo puede evolucionar hasta un límite antes de chocar con una barrera y ser forzada a permanecer dentro de su propia especie. Además, las mutaciones nunca rompen la barrera que cruza una línea a otra. Hablamos de mutaciones benéficas. Eso es una paradoja. Las mutaciones no producen beneficios. Siempre que vemos mutaciones en el mundo natural, producen defectos. Defectos, y muchos de ellos estos son leves. Muchos de ellos son mortales. La persona no puede sobrevivir los defectos. Hay lagunas en los registros fósiles, que es otro problema. En la complejidad irreducible, otro problema. Nos quedan 7 minutos. Quiero mostrarte la complejidad irreducible en un video para que tú veas el diseño maravilloso de Dios. Ahora yo quiero que tú veas este video y estés pensando en tu mente, ¿cómo es posible que esto haya sucedido sin ninguna mente, sin ninguna guianza, siendo un proceso al azar y por la suerte? Escuche bien. Una de las máquinas en particular le atrajo la atención.
Recuerdo la primera vez que miré un libro de texto de bioquímica y vi un dibujo de algo que se llamaba el flagelo bacteriano, con todas sus piezas en toda su gloria. Tenía una región de propulsión y codo, el eje rotor y el motor. Y contemplé aquello y me dije, esto es un motor fuera de borda, esto ha sido diseñado, esto no es un ensamblaje de piezas al azar. La reacción de Behe no fue sorprendente, porque cada uno de los motores moleculares que impulsan a las bacterias en el seno de un líquido depende de un sistema de piezas mecánicas intrincadamente dispuestas. Estas piezas aparecen claras cuando se amplían porciones de una célula 50.000 veces. 50.000 Los veces. científicos han empleado micrografías electrónicas como esta para identificar las piezas y la estructura tridimensional del motor del flagelo. Con esta investigación han desvelado una maravilla de ingeniería a escala miniaturizada. Howard Berg, de Harvard, lo ha designado como la máquina más eficiente del universo. Algunas de estas máquinas giran a 100.000 revoluciones por minuto y tienen una conexión fija con un mecanismo transductor o detector de señales que recibe información del medio en que se encuentra. E incluso cuando están girando a esta velocidad pueden detenerse en seco. Solo necesitan un cuarto de vuelta para detenerse y cambiar el sentido de giro y comenzar a girar a 100.000 revoluciones en la otra dirección. Y lo mismo que los motores fuera de borda, tiene una gran cantidad de piezas que son imprescindibles para su funcionamiento. El flagelo bacteriano, 2 marchas, adelante y atrás, con refrigeración por agua, movido por energía fotónica, tiene un estator, un rotor, una articulación en U, un eje propulsor y una hélice, y funcionan como estas piezas de maquinaria. No es por comodidad que les damos estos nombres, es que estas son verdaderamente sus funciones. La teoría de la evolución dice que para crear ese motor, primero hubo una mutación que produjo quizás una de las 30 piezas. El problema es que con una de las 30 piezas no tienes un motor y la bacteria no se puede mover y se muere. Hasta que no tiene las 30 piezas juntas, y no solo juntas, sino ensambladas correctamente, no tienes una bacteria que puede sobrevivir. Si la selección natural funcionara, hubiese eliminado la bacteria y este motor mucho antes de llegar a un motor completamente ensamblado, porque una bacteria con una cola que no gira hubiese sido eliminada por la selección natural. Esta complejidad se llama irreducible, es decir, no se puede reducir a una serie de pasos graduales. Si no existe todo al mismo tiempo, no funciona. Es complejo y es irreducible. Los biólogos te responden y te dicen que el problema es que para ensamblar esto toman partes de distintos mecanismos de otros órganos y pues ya existen aquel y ya existe allí y lo que usamos es que los combinamos. Perdón, ¿quién escoge de aquí para poner allá y cambia para aquí para armar el motor? Si me estás hablando que esto todo sucede al azar. ¿Me vas a decir que una bacteria le roba a otra bacteria una pieza de su motor para ensamblar el de ella? Es absurdo completamente. Y esta es una de las predicciones más claras de Darwin. Darwin dijo en El origen de las especies que si se encontraban mecanismos en la vida que no se pudieran explicar por cambios graduales y lentos, su teoría quedaría a un lado. Mírenlo lo que dice en El origen de las especies. Hace 150 años, los científicos no tenían conocimiento de las máquinas moleculares de complejidad irreducible. Sin embargo, Charles Darwin consideró la dificultad de que sistemas como estos podrían plantear a su teoría. Si pudiera demostrarse que existió un órgano complejo y no se formó por numerosas y ligeras modificaciones sucesivas, mi teoría... Y eso es precisamente lo que la complejidad irreducible ha hecho. Y el flagelo bacteriano es uno
de muchísimos otros mecanismos que han encontrado que no se pueden reducir. Son complejos e irreducibles. Quiere decir que, según el mismo inventor de la teoría, queda descalificado. Entonces, es por eso que nosotros tenemos que entender que la respuesta que ofrece la macroevolución no es racional, no está basado en evidencia, es simplemente el prejuicio de personas que prefieren una narrativa sin Dios, prefieren una narrativa natural sin ningún elemento sobrenatural. Y eso es lo que se le había acreditado a Darwin y lo que le hizo famoso, que él había encontrado una metanarrativa que no involucraba a Dios para explicar el origen de todas las especies. Fracasó miserablemente. Porque lo que sí sabemos de la microevolución ya se sabía antes de Darwin. Él no inventó el concepto de la microevolución. Él lo que inventó fue la metanarrativa para explicar todo sin Dios. Y eso queda descalificado. Bien, esa ha sido la presentación esta noche. Son las 9, es el tiempo de terminar. Si tienen alguna pregunta o respuesta, podemos tomarla. Si usted necesita salir, puede salir. Podemos estar unos minutos acá y contestar algunas preguntas que haya sobre lo que hemos expuesto. Es mucho material, yo lo sé. Se filmó y va a estar disponible en Baná de Cristo, en la página del seminario, para que usted lo pueda ver y repetir y escucharlo otra vez y entenderlo. Y ayer les puse mi información de contacto y sé que hoy hay personas aquí que no estuvieron ayer. Les voy a poner rapidito mi información de contacto, por si acaso usted desea hacerme alguna pregunta o algo por email o contactarse, saber lo que estamos haciendo, etcétera. Entonces puede hacerlo y yo con mucho gusto yo le puedo facilitar la información que usted necesite para lo que usted quiera. Esa es mi información de contacto. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí? Bueno, yo me voy a quedar unos minutos. Si tienen alguna pregunta después, pues yo estoy aquí disponible. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado en estos 2 días.